Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios. Hola, 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 familia, amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio que hemos llamado Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir de la palabra de Dios. Y hoy estamos aquí en el capítulo número 6 de esta serie que ya ustedes saben, hemos llamado La Espada del Espíritu, y hoy estaremos hablando acerca de un tema llamado la claridad de las Escrituras. Pero antes que nada, yo quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal @crucificados con Él, a que le des ahí clic en el botón que dice suscribirse, a que puedas darle también clic en el botoncito que dice me gusta, y a que puedas compartir con otras personas que quieras bendecir con estos videos acerca de las doctrinas de las Escrituras en esta serie La Espada del Espíritu. También te invito a que nos sigas en nuestras demás redes sociales y a que puedas estar ahí muy atento a todo lo que tenemos por compartir acerca de la palabra de Dios. Y bien, amados hermanos, hoy estaremos hablando acerca de la doctrina de la claridad de las Escrituras. Y esta doctrina también la llaman, digamos, en los temas teológicos, la llaman la perspicuidad de las Escrituras. Y básicamente lo que esta doctrina dice es que Dios ha hablado de una manera clara. Es decir, que no es necesario ser un super iluminado, un monje espiritual, vivir no sé cuántos años en ayuno o en cierta posición física o hacer quién sabe cuántos sacrificios. No es necesario nada de eso para entender el sabio consejo de Dios a través de la palabra. Eso nos lo han inventado, eso nos lo han dicho a nosotros y nosotros nos lo hemos creído. Las religiones venden eso, pero Jesucristo y los discípulos nunca enseñaron eso. Por el contrario, Jesús y los discípulos siempre invitaban a la gente a leer las Escrituras. Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. También en otra oportunidad Jesús dice que les exponía a los discípulos después de que Él resucita y les enseña las Escrituras y todo lo que éstas decían acerca de Él. Y Jesús y los discípulos siempre tuvieron en mente que la Biblia era clara. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos nos hemos inventado un montón de interpretaciones y hemos puesto un misticismo adicional a las Escrituras. Pero las Escrituras son demasiado sencillas de leer. Tú pones a un niño de, 8 o 9 años a que lea la Biblia y de la manera en que la está entendiendo, así se debe interpretar. De una manera lógica, de una manera consciente, añadiendo las reglas básicas de interpretación de cualquier texto. Por supuesto que habrán pasajes difíciles, como dice 2 de Pedro 3:16, que hay algunas cosas que son un poquito más complicadas, hay algunos pasajes que será necesario leer otros textos para poder lograr una interpretación completa, pero en lo que requiere la salvación del hombre, no es necesario, mejor dicho, tener así un posgrado en interpretación de Escrituras, de hermenéutica, no es necesario nada de eso. Lo único que Dios necesita para que esta palabra entre con claridad al corazón es una persona humilde y con un corazón dispuesto, con un corazón abierto a recibir el sabio consejo de Dios. Yo no sé si usted en algún momento de su vida como que le costaba leer la Biblia y cuando leía usted no la entendía, como que, eran garabatos en sus ojos. Y hoy día que usted de pronto ha tenido la fortuna de convertirse, el Espíritu Santo le ha aclarado la mente y usted lee y usted dice, es impresionante, ¿cómo es que yo no podía entender esto? ¿Cómo veo ahora con claridad lo que dice? Es decir, que no es un tema meramente intelectual. El Espíritu Santo aclara la mente para comprender las Escrituras. Pero aún para el hombre natural, es decir, para la persona que no es cristiana, las Escrituras son claras. El problema está en el corazón del ser humano. Y yo quiero que leamos, para ilustrar un poco este tema, que leamos el versículo más famoso y más evangelístico de toda la Biblia, Juan 3:16. Y nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Este versículo lo puede leer un budista, lo puede leer un ateo, lo puede leer un musulmán, lo puede leer un católico, un mormón, un testigo de Jehová, un adventista, un cristiano, un protestante, un luterano, no importa qué nombre usted le quiera poner, cualquier persona en el mundo. Y va a entender literalmente lo que está diciendo Dios. Es que no hay nada que interpretarle. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que quien crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué otra interpretación podemos darle a eso? Que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo por el mundo, que el que cree en Él tendrá vida eterna. Es pura interpretación básica, un poquito de sentido común y lógica es lo único que necesitamos para entender lo que dice acá. Ya que se crea esto, ya eso es otro tema. Ya que ¿por qué la gente no cree la Biblia si la Biblia es clara? Pues el problema no está en la claridad de la escritura, el problema está en el corazón. Pero el que lea este versículo va a entender que Dios amó el mundo a través de su Hijo. Y si crees en Él tendrás vida eterna. Y si no, pues tendrás perdición eterna de acuerdo a los versículos siguientes. Es decir, que el problema, repito, no está en lo compleja que es la Biblia. El problema está en lo complejo y en lo pecaminoso que es nuestro corazón. Así que el problema no está, amados hermanos, en el mensaje complicado que Dios ha dejado, porque no lo es. Sino el problema está en la rebeldía del ser humano, que no es capaz de discernir y de abrir los ojos a la revelación de Dios que convierte el alma, como decíamos hace 8 días. Esta ley perfecta, esta ley autoritativa, esta ley suficiente, esta ley inspirada por Dios, esta ley revelada de manera especial por el Espíritu Santo. Así que yo quiero que tú nos comentes aquí en la caja de comentarios de pronto qué pasajes tú ves que no son muy claros en la Escritura, porque es importante también entender eso, que hay pasajes complicados, pero Dios en su grandiosa sabiduría ha puesto de manera totalmente asequible a cualquier persona, así no tenga grandes estudios, su mensaje de salvación a través de Jesucristo, y lo vimos como un ejemplo en este versículo de Juan 3:16. Así que escríbenos acá qué versículos te parecen como que de pronto entran en conflicto con esta enseñanza y que tú puedas pensar, no, este pasaje puntualmente no es muy claro y sería bueno de pronto como revisarlo. Qué bendición podría ser eso. Gracias a Dios también hay buenos maestros de la palabra, hay personas muy sensatas, no solamente con una mente brillante que nos pueden ayudar a desentrañar esos pasajes difíciles, sino con un corazón humilde y con un corazón dispuesto. Porque cuando hablamos de Dios y del conocimiento de Dios, no solamente vamos con el intelecto es solo un medio que Dios utiliza, pero Dios lo que verdaderamente quiere cambiar es el corazón del ser humano, no tanto su inteligencia o su intelecto, sino su corazón. Y gracias a Dios por esas personas que se han dado a la tarea prácticamente de toda una vida de desentrañar esas profundas riquezas que a veces hay en la palabra de Dios a través de esos textos tan complicados muchas veces. Pero qué bendición que Dios nos ha revelado de una manera sencilla, a través de la simple fe, su salvación y su redención a través de Jesucristo a toda la humanidad. Así que, amados hermanos, gracias por permanecer hasta el final. Espero que haya sido de bendición este capítulo para tu vida. Dios te bendiga. Un abrazo y chao, chao. Crucificados con Él, un escenario virtual para hablar y compartir la palabra de Dios.